Hay noches en que uno no sabe por qué decide asomarse a épocas en las que la vida era un poquito más complicada. Esta es una de esas noches, así que te lo advierto desde ya. Probablemente no sobrevivirás a este día, pero no te preocupes, aquí nadie sobrevive del todo, al menos no sin bostezar un poco en el intento. Antes de empezar, si te gustan estas aventuras lentas y llenas de polvo medieval, puedes dar me gusta y suscribirte. Dicen que hasta los trovadores del siglo XIV agradecerían un gesto así, aunque aún debaten si lo de suscribirse en aquella época implicaba entregar una gallina o una moneda de cobre. Y, ya que estamos, me encantaría que dejaras en los comentarios tu ubicación y la hora local. Me ayudará a imaginar desde dónde me acompañas en este viaje. Ahora, respira despacio, porque vamos a caminar hacia un mundo donde una cita no es una cena bajo luces suaves, sino una coreografía de silencios, un intercambio de gestos que parecen no significar nada, pero lo son todo. Ahora, empecemos con el viaje de esta noche. El aire huele a madera húmeda y a humo de hogueras apagadas. Caminas por una calle estrecha, apenas iluminada por antorchas clavadas en soportes oxidados. El suelo es de piedra desigual y tus pasos hacen un sonido leve, como si la noche estuviera tratando de ignorarte. La Edad Media no es una época ruidosa en cuestiones de amor. Bueno, excepto cuando algún juglar insiste en cantar una balada de dudosa calidad. Las citas aquí no son espontáneas. No existen aplicaciones, ni cartas rápidas, ni flechazos en cafeterías. Lo que sí existe es una red de miradas ensayadas, encuentros casuales, en mercados atestados, y, si la suerte acompaña, un intercambio breve de palabras disfrazadas de conversación banal. Y sí, esto significa que, en la mayoría de los casos, la persona que te interesa estará hablando más del precio del trigo que de lo que siente. Un hecho curioso. En el siglo XII, en ciertas regiones de Francia, existían los llamados tribunales de amor. No eran juicios reales en sentido legal, pero allí damas y caballeros discutían casos de dilemas románticos, como si fueran abogados de emociones. Los historiadores aún debaten si estos tribunales eran más un juego intelectual que una realidad social, pero lo cierto es que la idea suena mucho más emocionante de lo que probablemente era en la práctica. Mientras caminas, pasas frente a una pequeña taberna. Desde dentro, un hombre suelta una risa ronca. La gente entra y sale sin prisa, algunos con capas raídas, otros con la ropa ligeramente más cuidada. Y aunque es tarde, la noche medieval no es del todo silenciosa. Un burro rebuzna en la distancia, como si opinara sobre tus posibilidades de éxito en este terreno amoroso. A tu lado, una mujer pasa con una jarra de agua. El contacto visual es breve, apenas un instante. Aquí, ese instante puede ser lo más cercano a una declaración amorosa pública. Y sí, quizás suene miserable, pero es que en la Edad Media el amor necesitaba más paciencia que pasión, o al menos más cálculo que casualidad. Avanzas hasta el mercado, ese espacio que durante el día es ruido, olor y caos, pero que por la noche se convierte en una especie de escenario vacío. Los puestos están cubiertos con telas gastadas, y el aroma a especias y pan viejo se mezcla con el aire fresco. Si alguien quisiera tener una cita privada sin llamar la atención, este sería el lugar perfecto. En una esquina, un joven con una túnica simple finge acomodar sacos de harina. Lo hace despacio, demasiado despacio, como si esperara que alguien lo encontrara trabajando con esmero. A unos metros, una joven se detiene fingiendo interés en un cesto de manzanas. No intercambian palabra, pero basta una coincidencia de miradas para que uno sepa que el otro está ahí por algo más que verduras. Dato curioso, en Inglaterra, durante la Edad Media, había algo llamado courting stick o vara de cortejo. Era básicamente un palo hueco que permitía a dos jóvenes hablar a través de una ventana, manteniendo la distancia apropiada, bajo la vigilancia de los padres. Los cronistas no se ponen de acuerdo en cuán común fue su uso, pero la imagen de dos personas intentando tener una conversación romántica a través de un tubo de madera es, como mínimo, digna de recordarse. Las sombras de los toldos agitan figuras que parecen vivas, como si el mercado mismo fuera cómplice de estas citas silenciosas. Tal vez recuerdes la plaza por la que pasaste antes. Aquí ocurre lo mismo. La discreción es un arte, y cada palabra parece pesar más de lo que vale. La diferencia es que en este lugar, el escenario tiene un olor persistente a pescado seco, sí. El romance huele distinto en cada siglo. Te mueves hacia una calle lateral, más estrecha y silenciosa. Allí,
Un gato se asoma desde una ventana rota, como si observara todo con la autoridad de quien ha visto demasiados encuentros a escondidas. En este mundo, incluso un animal parece saber más de citas que tú. Y mientras la noche avanza, entiendes que en esta época las relaciones no son rápidas ni fáciles. No hay declaraciones públicas ni gestos exagerados. Hay paciencia, hay cálculo, y hay una especie de alegría oculta en poder encontrarse una y otra vez, aunque sea entre un saco de harina y un cesto de manzanas. La noche medieval avanza como un vino pesado, despacio, con un gusto que tal vez no sea el más fino, pero que tiene carácter. Y hablando de carácter, las citas de esta época no eran, ni por asomo, ese intercambio desenfadado que tenemos en mente hoy. Aquí todo está envuelto en capas de protocolo, distancia y, por supuesto, supervisión. Sí, nada grita más romántico que tener a un tío anciano mirando desde un banco de piedra para asegurarse de que no te acerques más de lo debido. Te diriges hacia el claustro de una iglesia, no porque busques iluminación espiritual, aunque nunca sobra, sino porque es otro de esos espacios que la sociedad usa como escenario neutral para encuentros. El eco de tus pasos sobre las losas frías te recuerda que no hay música ambiental más medieval que un silencio interrumpido por goteos y pasos. Un hecho histórico que añade sabor al cuadro. En la Europa del siglo XIII, la iglesia tuvo un papel curioso en el cortejo. En algunas comunidades, las bodas por palabra eran válidas si ambas partes lo aceptaban, incluso sin ceremonia oficial. Esto, por supuesto, generó toda clase de problemas y anécdotas. Los historiadores aún discuten si esto facilitaba el amor libre, o simplemente era una trampa perfecta para matrimonios apresurados que luego nadie podía deshacer. En el claustro, ves a un par de personas hablando en voz baja. No hay contacto físico, ni siquiera una proximidad visible. Todo es conversación cubierta de un barniz social que la hace parecer inocente. En realidad, es como un tablero de ajedrez. Cada palabra se mueve con cuidado, y cada gesto tiene un propósito oculto. Dato cultural oscuro. En algunos pueblos, las familias más estrictas utilizaban sillas de cortejo. Sí, literalmente. Sillas especiales en las que dos personas podían sentarse frente a frente, con un pequeño panel entre ambos, para evitar cualquier exceso de contacto. Era una especie de precursor del distanciamiento social, con licencia familiar. Mientras observas la escena, te das cuenta de que estas citas eran menos emocionales y más logísticas. No era tanto un encuentro de almas como una reunión de dos personas evaluando variables: herencia, tierras, conexiones, y claro, algo de simpatía si había suerte. La pasión, si llegaba, era una especie de extra inesperado, como recibir más pan en la mesa de lo que pagaste. ¿Recuerdas la calle por la que pasaste antes? Esa que olía a madera y humo. Pues bien, en estos lugares, todo amor huele más o menos igual. Un poco a polvo, un poco a paciencia y un mucho a reglas. Sales del claustro y avanzas hacia el barrio más cercano, un conjunto de casas bajas con techos inclinados y humo saliendo de chimeneas. Aquí, las citas adoptan otro disfraz, el de las ferias. No hay Tinder, pero hay ferias anuales que reúnen a todo el mundo. Y cuando digo todo, es literal. Comerciantes, campesinos, nobles curiosos y, por supuesto, personas que aprovechan el tumulto para verse sin levantar sospechas. El aire está cargado de aromas: pan recién horneado, carne asada, especias que llegaron en caravanas lejanas y, desafortunadamente, la fragancia persistente de animales vivos. La Edad Media nunca huele como uno espera de una novela romántica. Un hecho histórico curioso: en la Feria de San Dionisio, en París, se documenta que algunos comerciantes organizaban juegos de galantería, donde jóvenes competían en pruebas físicas y recitaban versos improvisados. No era exactamente un reality show medieval, pero servía como una oportunidad pública para que alguien demostrara virtudes que podían impresionar a posibles pretendientes. Los historiadores aún discuten cuán sinceros eran estos juegos y cuánta parte era solo espectáculo. Te detienes frente a un puesto donde un juglar canta una balada que, honestamente, tiene más entusiasmo que afinación. Cerca, dos personas intercambian frases breves mientras compran tela. Es evidente que su presencia en la feria tiene una motivación más interesante que la moda. Aquí, entre telas, especias y música irregular, cada frase es una oportunidad disfrazada. Dato cultural extraño: en algunos pueblos se usaba algo llamado guantes de feria. Eran pequeños obsequios que un hombre podía entregar a una mujer o viceversa, como señal de interés.
Lo peculiar es que muchas veces el guante no se usaba realmente, se guardaba como símbolo, un recordatorio discreto de una conexión hecha en medio de la multitud. ¿Recuerdas la plaza del inicio, esa donde las miradas eran más importantes que las palabras? Aquí ocurre lo mismo, pero con ruido, colores y distracciones por todas partes. Es como si la Edad Media entendiera que el amor necesita un escenario, aunque este sea una feria atestada de vendedores que gritan ofertas. La tarde se apaga lentamente y las velas empiezan a encenderse en los puestos. La feria no termina, pero el bullicio se mezcla con una sensación más tranquila. Y mientras te alejas, con la imagen de esos intercambios sutiles, entiendes que cada cita medieval era, en realidad, un ejercicio de paciencia. Un rompecabezas que se resolvía a lo largo de encuentros breves, siempre bajo la atenta mirada de la sociedad. Y de algún gato que, sin pedir permiso, siempre parece estar mirando. La feria queda atrás, y con ella el bullicio de voces y colores. Caminas por un sendero ancho que lleva hacia los campos cercanos. La noche cae despacio, como si tuviera pereza, y en esta calma se revela otra forma de cita medieval. Las caminatas casuales, al pozo o al molino. En esta época, encontrarse en un lugar funcional es la excusa perfecta para hablar sin que nadie levante una ceja. Nadie sospecha de dos personas que se cruzan cerca del molino. Bueno, tal vez el molinero, pero él está demasiado ocupado cobrando peajes de harina. Hecho histórico, en muchos pueblos de Europa, el molino no era solo un centro económico, sino también un punto de encuentro social. Los historiadores aún debaten si su papel como lugar de cortejo fue tan importante como indican algunas crónicas, pero hay registros de matrimonios que comenzaron con conversaciones ligeras junto al ruido constante de las piedras de molienda. En el camino hacia el molino, te cruzas con una joven que lleva un cántaro vacío. No dice nada, pero la manera en que sus pasos reducen la velocidad es casi una invitación silenciosa. Este es un patrón común. Las citas medievales se construyen más con silencios que con palabras. Es casi un arte, o una condena, según se mire. Dato cultural oscuro. En algunas aldeas existía la costumbre de citas al amanecer, cerca de pozos comunales. No era nada oficial, pero se creía que el agua recogida temprano tenía más energía y que verla juntos traía suerte. O al menos una excusa para estar en el mismo lugar, sin vigilancia estricta. Mientras caminas junto al molino, el aire huele a trigo molido y humedad. La conversación, si la hay, es breve. Una frase sobre la cosecha, otra sobre el clima, y una pausa larga que vale más que cualquier declaración. El molino gira, indiferente, como si supiera que has sido testigo de miles de historias parecidas. Recuerdas la feria, llena de ruido y distracciones. Aquí, en cambio, el romance está envuelto en el sonido repetitivo de la piedra, un ritmo constante que parece marcar el tiempo de estas citas sin prisa. Dejas el molino y vuelves hacia el centro del pueblo. Esta vez, el escenario es un pequeño puente de madera sobre un arroyo. El agua corre con calma, reflejando la luz tenue de la luna. Es un lugar modesto, pero perfecto para encuentros breves. En la Edad Media, los puentes tenían un papel curioso. Eran puntos de cruce, pero también lugares de conversación. Cruzar un puente juntos podía ser tan simbólico como entregar un guante en la feria. Tal vez no signifique mucho en palabras, pero en la práctica, todo está cargado de intenciones. Hecho histórico. En algunas ciudades como Florencia y París, había puentes que se llenaban de pequeños comercios y tenderetes. Esto no solo generaba comercio, sino también encuentros casuales. Los historiadores aún discuten si ciertos puentes eran famosos como puntos de cortejo, pero hay suficientes relatos para sospecharlo. Culturalmente, el agua bajo un puente tenía connotaciones simbólicas. En canciones y relatos populares, cruzar el agua juntos implicaba atravesar una prueba o compartir un destino. No siempre era intencional, pero los oyentes de baladas medievales sabían leer esas señales. En tu caso, te detienes en el centro del puente. El sonido del agua es suave, casi hipnótico. A lo lejos, se escucha el eco de una canción desafinada. Tal vez sea el mismo juglar de la feria, intentando otra vez que alguien lo escuche. Dato cultural extraño. En algunas aldeas del norte existía la costumbre de arrojar una pequeña piedra al agua al terminar una conversación importante. Era un gesto simbólico, como dejar que el río se llevara lo dicho, para bien o para mal. La persona con la que estás en el puente se despide con un gesto breve. No hay promesas, no hay compromisos. En este mundo,
Una cita no es una historia cerrada. Es un capítulo que se enlaza con otros, a veces de forma lenta, casi imperceptible. Recuerdas la calle del inicio, la feria, el molino. Todo parece un mismo hilo, una red invisible que une lugares, personas y momentos. Y, como siempre, tú sigues caminando, curioso, sabiendo que aún hay mucho más por ver, y oler, y soportar. La feria va quedando atrás, aunque el aire sigue oliendo a humo, especias y un leve rastro de sudor humano, como si el bullicio se resistiera a desaparecer contigo. Los pasos se alejan por un sendero ancho, el cielo se va cubriendo de un gris suave, y la tarde empieza a estirarse como si quisiera alcanzar la noche, sin demasiado entusiasmo. Es curioso, en este tiempo, hasta el atardecer parece moverse con la calma de alguien que sabe que nadie espera nada urgente. Y tú, con esa misma calma, caminas hacia un escenario diferente, menos colorido, pero igual de cargado de secretos: el molino y el pozo comunal. En la Edad Media, estos lugares eran mucho más que simples instalaciones útiles. Servían como excusa perfecta para encuentros. Un molino no era solo un espacio de trabajo, era una puerta a rumores, pequeñas conversaciones y, con suerte, a una mirada que pudiera iluminar una semana entera. El agua y el trigo tenían la extraña habilidad de unir a las personas bajo la apariencia de rutina. Y no, nadie iba a sospechar si te encontrabas por casualidad allí, siempre que llevaras un saco o un cántaro como coartada. Los pasos en el sendero levantan un polvo suave. El viento trae olor a trigo molido desde la distancia. Y ahí está, el molino, una construcción sencilla, de madera oscura, con aspas que giran despacio. Ese ritmo constante es casi un latido mecánico de la aldea. Si te acercas, podrás sentir la vibración en las piedras de molienda, un sonido grave, repetitivo, que parece marcar el compás de la vida en este lugar. Hecho histórico. En aldeas de Francia y Castilla, los molinos eran propiedad de señores locales, y cada campesino debía pagar una parte de su grano como peaje. Este sistema, llamado banalidades, hacía del molino un centro económico y social, pues todos, tarde o temprano, debían pasar por allí. Los historiadores aún discuten si estas visitas frecuentes facilitaron las relaciones personales o si más bien añadían tensión, considerando que el molinero solía ser visto con una mezcla de respeto y recelo. En el sendero, una joven avanza con un cántaro vacío. Su paso disminuye apenas al verte. No hay palabras. Hay un gesto leve de cabeza, un silencio que no es incómodo, sino estratégico. Aquí, cada segundo de compañía es medido. La cita medieval, si así podemos llamarla, es un ejercicio de paciencia y cálculo. Es como una partida de ajedrez, donde cada movimiento está disfrazado de acción rutinaria. Dato cultural oscuro. En ciertas aldeas alemanas existía la costumbre de reunirse en el pozo comunal antes del amanecer para recoger el agua nueva del día. No era un evento oficial, pero, según relatos locales, era uno de los pocos momentos en que jóvenes podían coincidir sin vigilancia estricta. La creencia decía que el agua recogida temprano traía fortuna y salud. Algunos añadían que también podía traer compañía inesperada. El aire cerca del molino está cargado de olor a harina y humedad. Dentro, el molinero trabaja con precisión, ignorando, o fingiendo ignorar, cualquier interacción que ocurra cerca. La conversación, si surge, es breve. La cosecha fue buena este año. El clima ha sido benévolo. Frases que son poco más que llaves para abrir la posibilidad de decir algo más, algún día. Mientras caminas alrededor del molino, escuchas el golpeteo rítmico de la piedra. Cada giro de la rueda es un recordatorio de que aquí todo se mueve en ciclos. El grano, el agua, las estaciones, y también los encuentros que se repiten con una cadencia lenta pero constante. Recuerdas la feria, llena de gritos, olores intensos y distracciones. Aquí, en cambio, el tiempo parece más controlado, casi detenido. Es un escenario más silencioso, pero igual de cargado de expectativas invisibles. Y cuando finalmente te alejas, llevas contigo esa sensación extraña de que cada paso, cada mirada y cada silencio tienen un peso que la Edad Media sabe medir con maestría. El camino desde el molino conduce hacia el centro de la aldea, pero esta vez no entras directamente en las calles principales. Un desvío pequeño te lleva a un puente de madera, modesto, construido sobre un arroyo, que corre con calma. El agua refleja la luz de la luna como si quisiera añadir algo de poesía a una escena que, siendo honestos,
ya es bastante pintoresca por sí sola. Los puentes, en la Edad Media, eran lugares funcionales y discretamente estratégicos. Servían como punto de encuentro para comerciantes, viajeros, campesinos y sí, también para aquellos que buscaban unos minutos de conversación sin vigilancia directa. Cruzar un puente juntos podía ser tan simbólico como entregar un guante en una feria. Era un gesto pequeño, pero lleno de significados que todo el mundo entendía, aunque nadie lo dijera en voz alta. Hecho histórico. En ciudades como Florencia y París, había puentes que se llenaban de puestos y tenderetes. El famoso Puente Viejo de Florencia, por ejemplo, estuvo ocupado por carniceros y comerciantes de pieles antes de convertirse en un paseo de orfebres. Estos espacios generaban un flujo constante de personas, lo que facilitaba encuentros que parecían accidentales. Los historiadores aún debaten si algunos puentes eran conocidos por ser escenarios de cortejo o si esa fama vino mucho después. Te apoyas en la baranda de madera. El sonido del agua es suave, constante. A lo lejos, se escucha el murmullo apagado de la aldea. El puente, en este momento, parece un mundo aparte, un espacio suspendido donde dos personas pueden hablar sin que nadie interrumpa. La conversación no es apasionada ni dramática, es tranquila, medida, como todo en esta época. Dato cultural extraño. En algunas aldeas del norte de Europa, existía la costumbre de lanzar una pequeña piedra al agua después de una conversación importante en un puente. No era una superstición oficial, pero se creía que el arroyo guardaba las palabras y se las llevaba, dejando la interacción limpia, como si el río funcionara como un confesor silencioso. ¿Recuerdas la plaza del inicio, llena de miradas cuidadosas, la feria con sus ruidos y colores, el molino con su calma repetitiva? El puente parece reunir todos esos elementos en una sola escena, un espacio común, cargado de intención, pero cubierto por la apariencia de rutina. La persona con la que compartes este momento se despide con un gesto breve. No hay promesas, no hay planes explícitos, pero en esta cultura eso no es un final. Es solo otro punto en un ciclo que continuará. El agua sigue fluyendo bajo el puente, igual que el tiempo, igual que las historias de cientos de encuentros que se repiten sin que nadie los anote. Mientras retomas el camino, te das cuenta de que, en la Edad Media, el romance no era un suceso explosivo ni inmediato. Era una suma de instantes pequeños, algunos tan silenciosos como este puente en medio de la noche. Te alejas del puente y la noche parece volverse más espesa, como si el aire quisiera envolver cada paso que das. Las casas se alinean de manera irregular, algunas inclinadas hacia el camino, como si quisieran escuchar lo que ocurre en la calle. Las ventanas pequeñas reflejan la luz intermitente de velas, y el aroma de madera húmeda y humo de chimenea flota como una presencia constante. En esta parte de la aldea, otra forma común de cita toma lugar. Las reuniones en casas ajenas, bajo el pretexto de alguna celebración menor. Un cumpleaños, un bautizo o incluso la simple excusa de una buena cosecha podían ser motivo para que varias familias se juntaran, y dentro de esa reunión, las miradas y palabras breves encontraran su espacio. Hecho histórico. En muchos pueblos medievales, la hospitalidad era una norma social. Las casas, aunque pequeñas, se abrían para recibir a conocidos y viajeros. Este ambiente informal se convertía en un espacio donde jóvenes podían coincidir con menos vigilancia directa que en otros lugares públicos. Los historiadores aún discuten cuán estratégicas eran estas reuniones en términos de cortejo, pero es evidente que cumplían más funciones que las declaradas. La casa a la que te acercas es modesta, con una puerta baja y paredes de barro reforzadas con madera. Al entrar, el ambiente cambia, el calor de la chimenea, el aroma de pan y carne cocinándose, y el murmullo de varias voces que conversan al mismo tiempo. Aquí, entre saludos y copas de vino aguado, se cruzan frases que parecen casuales, pero que llevan mensajes encubiertos. Dato cultural oscuro. En algunas regiones de Inglaterra y Escocia, existía la costumbre de sillas compartidas. Durante una visita, dos personas podían sentarse en una misma silla amplia, lo que permitía cercanía física bajo el disfraz de falta de asientos. Esto, aparentemente inocente, era una oportunidad dorada para un cortejo discreto. Mientras observas la escena, ves cómo las conversaciones parecen fluir de un tema banal a otro. El clima, las cosechas, algún suceso reciente en la aldea. Y en medio de todo, un intercambio de miradas que dice más que todas esas palabras. No hay promesas, no hay declaraciones.
En esta época, el amor se construye con paciencia, a través de fragmentos de encuentros repetidos, siempre bajo la sombra de la costumbre y la vigilancia social. Al salir, la noche sigue igual de tranquila. Recuerdas el puente, el molino, la feria y la plaza inicial. Cada lugar, aunque distinto, forma parte de la misma coreografía lenta y silenciosa que define las citas medievales. La celebración queda atrás, y tus pasos te llevan hacia las afueras de la aldea. La luna, alta y pálida, ilumina un sendero bordeado por campos de cultivo. El viento sopla suave, moviendo los tallos secos y creando un susurro constante que acompaña la caminata. En esta parte de la historia, aparece otro escenario para los encuentros, los caminos hacia las tierras de cultivo. Durante la Edad Media, las tareas agrícolas ocupaban gran parte del día, y era común que personas coincidieran en trayectos hacia los campos. Estos momentos, aunque breves, podían convertirse en oportunidades para intercambiar algunas palabras lejos de la supervisión directa. Hecho histórico. En varias regiones de Europa se documentan acuerdos matrimoniales que comenzaron durante paseos al campo, con motivos agrícolas. La simplicidad del trabajo compartido y la distancia de los núcleos poblados creaban un espacio más relajado para interactuar. Los historiadores aún discuten cuánto de esto era espontáneo y cuánto estaba discretamente planeado por las familias. El camino es estrecho, con piedras sueltas y bordes cubiertos de hierba. El aroma a tierra y vegetación domina el aire. Más adelante, un grupo pequeño avanza cargando herramientas. Entre ellos, dos personas conversan en voz baja, apartadas lo suficiente para que parezca casual. No hay risas sonoras ni gestos evidentes. La Edad Media no es generosa con las demostraciones abiertas, pero sí con la constancia silenciosa. Dato cultural extraño. En algunas aldeas de la península ibérica existía la costumbre de dejar pequeños símbolos tallados en la madera de puertas o cercas a lo largo de estos caminos. Estos símbolos podían ser marcas de viaje, pero algunos servían como señales discretas de encuentros previos o promesas futuras. A lo lejos, el cielo empieza a cambiar de color, dejando entrever que la noche avanza. El grupo se dispersa, cada uno siguiendo su ruta. Tú continúas por el sendero, sintiendo cómo cada lugar que visitas en esta época tiene su propio lenguaje, sus propias reglas. La plaza, la feria, el molino, el puente, la casa y ahora el campo. Todos forman un mapa de encuentros breves, ninguno definitivo, pero todos esenciales para construir la historia lenta y silenciosa del amor medieval. La caminata por el campo ha quedado atrás, pero la sensación de aire abierto y distancia persiste. La aldea medieval parece tener la habilidad de desplegar escenarios como si fueran piezas de un tablero de ajedrez muy bien calculado. Cada lugar tiene su función, y cada función está impregnada de la estricta lógica social de la época. Esta vez, tus pasos te llevan hacia un escenario inesperado para una cita, la iglesia. Sí, puede que no suene como el espacio más romántico, pero aquí, la religión y la vida cotidiana son inseparables. Las ceremonias religiosas son eventos comunitarios y, en consecuencia, puntos de reunión inevitables. Esto significa que, para aquellos con suficiente paciencia y un buen sentido de la discreción, una misa o celebración puede convertirse en una oportunidad perfecta para un intercambio breve y controlado. El aire dentro de la iglesia está impregnado con el aroma a cera derretida y madera vieja. El sonido de pasos sobre las losas de piedra resuena con eco. La luz entra de manera oblicua a través de vidrieras de colores, proyectando tonos cálidos sobre las paredes y sobre los bancos alineados en filas ordenadas. Cada banco, cada rincón, es testigo de más historias de las que cualquier crónica oficial podría registrar. Hecho histórico, en la Edad Media, muchas iglesias servían como puntos de encuentro para asuntos no estrictamente religiosos. Ferias, reuniones, acuerdos y hasta negociaciones matrimoniales podían desarrollarse en sus atrios o espacios adyacentes. Los historiadores aún debaten hasta qué punto estas actividades eran toleradas oficialmente o simplemente aceptadas por costumbre. En un banco lateral, una joven permanece de pie, fingiendo revisar un libro de salmos. A unos metros, un joven se sienta con gesto tranquilo, fingiendo atención al sermón que aún no ha comenzado. Entre ambos, un espacio físico que parece insalvable, pero que está lleno de mensajes silenciosos. Una mirada, un cambio de posición, una leve inclinación de cabeza. Todo esto, a ojos ajenos, es irrelevante. Para ellos, es un diálogo completo. Dato cultural oscuro.
En algunas regiones existía la práctica de bancos reservados, donde familias con lazos cercanos o alianzas potenciales podían compartir asientos específicos. Aunque el propósito declarado era organizativo, la proximidad física servía como oportunidad perfecta para conversaciones rápidas y, a veces, estratégicas. El murmullo de oraciones comienza. La voz del sacerdote resuena en latín, incomprensible para la mayoría de los asistentes. Mientras tanto, los presentes, atentos en apariencia, llevan adelante un intercambio paralelo de gestos y mensajes invisibles. Tú, desde tu rincón, observas cómo la iglesia, con todo su peso espiritual, también funciona como un discreto escenario social. Cuando la ceremonia termina, los asistentes salen con calma. Afuera, el aire fresco de la tarde se siente como un alivio después del ambiente cerrado. Y aunque las palabras intercambiadas fueron mínimas, queda claro que cada gesto, cada mirada y cada paso compartido fueron más que suficientes para cumplir el propósito del encuentro. Sales de la iglesia y te diriges hacia una parte más apartada de la aldea. El camino serpentea entre casas bajas y establos silenciosos. La noche avanza, y con ella aparece otro espacio curioso para los encuentros: los talleres artesanales. En la Edad Media, el trabajo manual no solo era el centro de la economía local, sino también un punto de contacto constante entre personas. Imagina un taller de zapatero. La puerta está entreabierta, y el interior huele a cuero y a pegamento. La luz de una lámpara de aceite ilumina un espacio lleno de herramientas, moldes y zapatos a medio terminar. Los talleres, a menudo, eran lugares donde vecinos entraban y salían con pretextos diversos: encargos, reparaciones, consultas. Cada visita era una oportunidad para cruzar palabras y, si había suerte, para algo más. Hecho histórico. En ciudades como Florencia y Brujas, los gremios artesanales no solo regulaban la calidad de los productos y protegían a sus miembros, sino que también servían como redes sociales. Los historiadores aún discuten cuán frecuente era que estas redes se usaran como canales de cortejo, pero hay registros de matrimonios entre familias vinculadas a un mismo gremio. El taller está tranquilo, el zapatero trabaja concentrado, pero tú notas la presencia de otra persona en el interior. Una joven conversa con él, aparentemente sobre un pedido de calzado. La conversación es breve, casi mecánica, pero la manera en que intercambian miradas sugiere que este no es su primer encuentro. Y no se trata de una cita formal. Es más bien una excusa bien construida. Dato cultural extraño. En algunas ciudades se documentan tradiciones en las que el regalo de un par de zapatos nuevos podía ser interpretado como señal de interés romántico. Aunque no era una costumbre oficial, las canciones populares y relatos locales hacen referencia a este tipo de gestos simbólicos. Mientras observas, entiendes que los talleres funcionan como nodos de interacción, lugares donde el amor medieval se abre camino entre encargos y reparaciones, escondido a plena vista. Recuerdas el puente, el molino, la feria, la iglesia, todos distintos, pero unidos por el mismo hilo invisible, encuentros breves, estratégicos, sostenidos en la calma de una época donde el tiempo parece infinito. Cuando la visita al taller termina, sales nuevamente a la calle. La noche está más fría y el aire huele a humo de leña y pan recién horneado. Sigues caminando, con la sensación de que cada rincón de esta aldea guarda una historia parecida, esperando repetirse una y otra vez. El taller queda atrás, pero no su función. La Edad Media tiene esa curiosa habilidad de convertir cualquier espacio en un escenario útil para citas que no parecen citas. Ahora tus pasos te llevan hacia un lugar que, a primera vista, parece mucho menos romántico: el mercado de ganado. Sí, un espacio donde vacas, ovejas y cerdos cambian de dueño, y donde, de paso, se cruzan miradas humanas que parecen estar en otro tipo de transacción, una que no involucra a animales. El aire aquí es espeso, cargado con olores que no figurarían en ninguna novela romántica moderna. Sin embargo, la realidad medieval no se detiene a perfumar momentos, simplemente ocurre. Los comerciantes hablan en voz alta, discuten precios, intercambian monedas, y entre todo ese ruido se cuelan conversaciones mucho más breves y discretas. Hecho histórico: en ciudades como Toulouse y Lyon, los mercados de ganado eran eventos regulares que atraían a personas de varias aldeas cercanas.
Estos encuentros creaban una red de relaciones comerciales, sociales y ocasionalmente románticas. Los historiadores aún debaten hasta qué punto estas ferias eran escenario activo de cortejo, pero hay suficiente evidencia anecdótica para sospecharlo. Mientras caminas entre corrales improvisados y pastores ocupados, notas cómo dos personas se detienen cerca de una carreta. Una conversación aparentemente centrada en la calidad de un animal sirve de pretexto para intercambiar unas pocas frases que no tienen nada que ver con ganado. Este es un patrón constante. En la Edad Media, todo contacto social requiere una fachada útil, y el mercado de ganado, con su caos natural, ofrece la cobertura perfecta. Dato cultural extraño. En algunas regiones de Alemania se documenta la costumbre de regalar pequeños amuletos con forma de animales en ferias ganaderas, no como símbolo de trato comercial, sino como gesto personal. No eran piezas costosas, pero sí cargadas de significado en el contexto correcto. ¿Recuerdas la feria, el molino, el puente, la iglesia, el taller? Cada escenario tiene su propio lenguaje, y este mercado no es diferente. Aquí, el ruido, el olor y el movimiento constante permiten que una mirada pase desapercibida para todos, menos para quien está esperando encontrarla. Cuando te alejas, llevas contigo la sensación de que incluso los lugares más rudos tienen su propio pulso romántico, aunque éste esté disfrazado de discusiones sobre la edad de una vaca o el peso de un carnero. Del mercado de ganado, el camino te conduce hacia un lugar que, aunque más silencioso, guarda igual cantidad de secretos: el campo de entrenamiento. Sí, ese espacio donde jóvenes practican con espadas de madera, arcos o ejercicios físicos supervisados por un instructor severo. Puede que parezca un escenario puramente militar, pero en la Edad Media, cualquier reunión de personas era también un punto de observación y, con suerte, de interacción. El aire aquí es distinto. Huele a sudor, cuero y tierra pisoteada. El sonido del choque de espadas de madera marca un ritmo irregular, intercalado con las órdenes cortas de un maestro de armas. A un lado, un grupo pequeño observa, y entre ellos, miradas que parecen más interesadas en un participante específico que en la técnica general. Hecho histórico. En varias ciudades medievales, las competiciones de tiro con arco y otros entrenamientos físicos eran eventos públicos que atraían no solo a los participantes, sino también a vecinos curiosos. Los historiadores aún debaten cuánto de esta asistencia tenía fines sociales y cuánto era genuino interés en el espectáculo. En un extremo del campo, un joven se detiene para beber agua. A pocos pasos, una joven observa con atención, fingiendo seguir la competencia en general. El intercambio es breve, apenas una frase sobre la destreza en el ejercicio, pero suficiente para establecer un contacto que se repetirá en otra ocasión. Dato cultural extraño. En algunas ferias anuales se documenta la práctica de torneos amistosos, donde jóvenes competían no solo por premios simbólicos, sino también por el reconocimiento social que podía mejorar sus perspectivas matrimoniales. Estos torneos no siempre eran oficiales, pero estaban cargados de implicaciones que iban más allá del deporte. ¿Recuerdas las ferias, el molino, el puente, la iglesia, el taller, el mercado? Cada escenario tiene sus propios códigos, y este campo no es diferente. Aquí, el romance está cubierto por capas de competencia y disciplina, pero sigue presente, aunque nadie lo diga en voz alta. La tarde se vuelve más fría y la actividad en el campo disminuye. Los participantes se dispersan, y tú continúas tu camino, sabiendo que cada paso te acerca a otro rincón de esta época en la que el amor no es un acto explosivo, sino una secuencia de momentos mínimos que, juntos, forman algo mucho más complejo. El eco de las espadas de madera y las órdenes secas del maestro de armas va quedando atrás mientras te alejas del campo de entrenamiento. La aldea vuelve a desplegarse frente a ti, con sus calles irregulares y su aroma a madera vieja, humo de chimeneas y humedad persistente. La noche medieval es como una tela gruesa que cubre todo con calma, y sin embargo, bajo esa calma hay un movimiento constante. Esta vez, tus pasos te conducen hacia uno de los lugares más peculiares para los encuentros, el taller del escribano. Un lugar que, a simple vista, parecería el menos propenso para cualquier interacción social que no sea puramente administrativa. Pero en una época en la que escribir y leer son habilidades reservadas para unos pocos, cualquier visita al escribano es un evento en sí mismo. La pequeña construcción está en una esquina, con una puerta baja y ventanas angostas. Al entrar, el aire tiene el aroma a pergamino,
tinta y madera encerada. La luz de una lámpara de aceite ilumina una mesa llena de pliegos, plumas y un tintero que parece haber visto más manos ansiosas de lo que uno imagina. Hecho histórico. En muchas aldeas medievales, el escribano no solo se ocupaba de documentos legales o registros, sino también de cartas personales. Los historiadores aún debaten cuán frecuente era que estas cartas incluyeran mensajes velados o sirvieran como medio para correspondencia romántica, pero hay ejemplos suficientes para considerarlo una práctica posible. El escribano trabaja con calma, copiando un texto con precisión. A un lado, una joven espera su turno, sosteniendo un pequeño trozo de pergamino. No hay palabras entre ambos, pero su mirada se desvía más de una vez hacia un joven que, casualmente, también tiene un asunto que tratar aquí. El pretexto es sólido: registrar una transacción menor o solicitar una copia de un contrato. Pero la realidad es que este lugar, como tantos otros, funciona como un punto de cruce. Dato cultural extraño. En ciertas regiones existía la costumbre de enviar pequeños objetos junto con las cartas, como pétalos secos o fragmentos de tela, símbolos que podían ser interpretados solo por la persona indicada. Esto añadía una capa más de significado al intercambio escrito. ¿Recuerdas el taller de zapatero, la feria, la iglesia? El taller del escribano es igual de funcional, pero con un silencio que lo vuelve aún más propicio para los mensajes sutiles. Aquí, cada palabra escrita puede tener más peso que una conversación entera en la plaza. Cuando sales del lugar, el aire fresco de la noche te recibe. La aldea sigue igual de tranquila, como si cada encuentro hubiera sido solo un paso más en este largo recorrido. Del taller del escribano, tus pasos te llevan hacia una parte más animada de la aldea, la taberna. Este lugar, a diferencia de todos los anteriores, tiene un ruido constante. Voces, risas, el sonido de jarras chocando y una mezcla de olores a vino, cerveza, comida caliente y madera húmeda. La taberna es un lugar donde las reglas sociales son más flexibles y por eso también un espacio con potencial para encuentros más directos. El interior está iluminado por varias lámparas de aceite y una gran chimenea central. Mesas largas ocupan la mayor parte del espacio y bancos toscos ofrecen asiento a campesinos, mercaderes y viajeros. Aquí, las citas no son exactamente discretas, pero tampoco explícitas. Más bien, se disfrazan de conversaciones animadas entre amigos, de brindis compartidos o de canciones que parecen inocentes, pero están llenas de insinuaciones. Hecho histórico. Las tabernas medievales eran centros sociales donde se discutían noticias, se cerraban acuerdos y, sí, también se iniciaban relaciones personales. Los historiadores aún discuten cuánto de este ambiente estaba orientado a cortejo, pero las canciones populares de la época están llenas de referencias a encuentros que comenzaron en lugares así. En un rincón, una joven conversa con un grupo, pero su mirada se detiene con frecuencia en una figura sentada en la mesa de al lado. El intercambio es breve, un gesto con la jarra, una frase corta sobre la bebida, y nada más que eso. Pero en la Edad Media, esa interacción mínima puede ser el equivalente a un avance significativo. Dato cultural extraño. En algunas regiones existía la costumbre de usar brindis especiales como mensaje cifrado. Ciertas frases pronunciadas en el momento justo podían ser interpretadas como declaración de interés, aunque para cualquier oyente casual solo pareciera una celebración común. ¿Recuerdas el puente, el molino, la feria, la iglesia, los talleres? La taberna es más ruidosa, más directa, pero sigue siendo parte del mismo entramado de interacciones controladas y calculadas. Aquí, la cita no es un evento en sí, sino un momento breve en medio de un espacio donde todo parece suceder al mismo tiempo. La noche avanza y la taberna empieza a vaciarse. Algunos se despiden, otros siguen conversando cerca de la chimenea. Tú sales nuevamente a la calle, sintiendo el cambio en el aire. El bullicio queda atrás, y con él, otra pieza más de este largo rompecabezas que es la vida social medieval. La taberna queda atrás, y con ella el ruido de jarras, canciones y voces que, en cierto momento de la noche, parecen todas contar la misma historia. Sales a una calle empedrada y oscura. El aire fresco trae consigo un olor familiar, humo de chimenea, madera mojada y un leve aroma a pan que probablemente quedó de algún horno cercano. Es ese olor que parece ser el telón de fondo de toda la vida medieval. Tus pasos te llevan hacia un rincón menos transitado, la herrería. A esta hora, el lugar está cerrado,
pero el calor residual todavía se siente. El olor metálico y el carbón quemado impregnan el aire, y aunque pueda parecer un lugar extraño para cualquier asunto romántico, la herrería tiene su papel en este intrincado tejido de encuentros y excusas. Hecho histórico. En la Edad Media, los herreros eran figuras respetadas en la comunidad, encargados de fabricar herramientas, armas y utensilios. Algunos registros indican que el taller del herrero era también un punto social para intercambiar noticias y, en ocasiones, regalos simbólicos hechos de metal. Los historiadores aún debaten si estas interacciones tenían una carga romántica significativa o si eran más bien parte del entramado social general. El taller está oscuro, pero en un banco cercano hay dos figuras hablando en voz baja. A simple vista, parecen estar discutiendo sobre algún encargo, tal vez una reparación menor. Pero la postura, la cercanía y las pausas en la conversación delatan que hay algo más que un simple acuerdo comercial. Dato cultural extraño. En algunas aldeas existía la creencia de que los objetos de metal, como anillos o broches, forjados en un taller específico, podían traer buena fortuna en una relación. Esto, aunque no documentado como una práctica oficial, aparece repetidamente en canciones y cuentos populares de la época. El calor residual del taller crea un ambiente casi acogedor, a pesar de la rudeza del lugar. El sonido de un martillo lejano, quizá otro herrero trabajando más allá, marca un ritmo lento. Aquí, como en tantos otros espacios medievales, una cita no necesita de velas ni flores, solo de un pretexto bien colocado y un momento compartido. Recuerdas la taberna, el puente, el molino, la feria, la iglesia, los talleres. La herrería se une a la lista de escenarios donde, entre el ruido y la rutina, el amor medieval se abre paso de manera silenciosa pero constante. Desde la herrería, tus pasos te llevan a otro lugar que, aunque menos ruidoso, tiene su propio peso social, el lavadero comunal. Sí, ese espacio donde el agua corre de manera constante y donde, curiosamente, las conversaciones pueden fluir con la misma naturalidad. El lavadero está ubicado junto a un pequeño arroyo. Las tablas de madera, gastadas por el uso, se alinean en paralelo al agua. Aquí, durante el día, la actividad es constante. Mujeres lavando ropa, intercambiando noticias y, en ocasiones, miradas con quienes pasan por el lugar. En la noche, el lavadero es más silencioso, pero su papel como punto de encuentro social sigue vigente. Hecho histórico. En muchas aldeas medievales, el lavadero no era solo un espacio funcional, sino también un lugar de intercambio de información y de interacción social. Los historiadores aún debaten cuánto de este intercambio incluía temas personales o románticos, pero es claro que el espacio permitía conversaciones sin vigilancia excesiva. El agua corre con suavidad, reflejando la luz de la luna. El sonido constante sirve como una especie de cortina para cualquier conversación. En un extremo del lavadero, una figura se inclina sobre la madera, aparentemente revisando una prenda. A pocos pasos, otra persona se detiene, con una jarra vacía en la mano. La interacción es breve. Un comentario sobre la claridad del agua, una respuesta corta, y luego un silencio que, en la Edad Media, dice mucho más de lo que podría expresar cualquier declaración elaborada. Dato cultural extraño. En algunas aldeas del sur de Francia, se documenta la costumbre de dejar pequeñas marcas en la madera del lavadero como señal de encuentros previos. No eran mensajes explícitos, pero para quienes conocían su significado, servían como recordatorio de momentos compartidos. ¿Recuerdas el puente, la feria, el molino, la iglesia, el taller, la taberna, la herrería? El lavadero se integra perfectamente en este recorrido, aportando otro ejemplo de cómo, en la Edad Media, el amor se construye con paciencia, en espacios funcionales que se transforman en escenarios de encuentros estratégicos. La noche sigue su curso, y tú te alejas del lavadero. El agua sigue corriendo, como si nada hubiera pasado, igual que todos estos lugares que, aunque parecen estáticos, están llenos de historias que se repiten una y otra vez. Te alejas del lavadero, y vuelves a entrar en el laberinto de calles empedradas. La aldea, vista a esta hora de la noche, tiene un ritmo más pausado, como si toda su estructura, calles, casas, plazas, respirara de manera lenta y profunda. Las sombras se alargan, las ventanas dejan escapar destellos de luz tibia, y las chimeneas dibujan columnas de humo que se disuelven en el aire fresco.
El siguiente lugar al que te acercas tiene un papel distinto en este recorrido, la Plaza del Ayuntamiento. No es un espacio para juegos de azar ni para espectáculos improvisados. Aquí se toman decisiones, se escuchan anuncios y, de vez en cuando, se leen proclamas. Pero como todo lugar de reunión en la Edad Media, también se convierte en un escenario donde la gente se observa, se mide, y, si la oportunidad lo permite, se encuentra. La plaza está silenciosa a esta hora, pero es fácil imaginarla llena de voces. Durante el día, el pregonero anuncia las noticias locales y reales, que van desde nuevos impuestos hasta disposiciones sobre la cosecha. Y mientras todos escuchan, es inevitable que haya miradas que se crucen entre el ruido de las palabras oficiales. Hecho histórico. En muchas ciudades y aldeas medievales, las plazas del ayuntamiento eran espacios estratégicos para la vida social. Los historiadores aún debaten si eran escenarios de cortejo activo o más bien puntos de observación y encuentro pasivo, pero los registros de matrimonios entre personas que se conocieron en eventos públicos celebrados allí son numerosos. En una esquina de la plaza, un grupo pequeño conversa en voz baja. La excusa parece ser un comentario sobre un aviso reciente, tal vez algo sobre impuestos. Entre ellos, dos personas intercambian miradas rápidas, casi imperceptibles. No hay contacto físico, no hay declaraciones, pero en el lenguaje de esta época, eso ya es más que suficiente para mantener viva una conexión. Dato cultural extraño. En algunas regiones existía la costumbre de lanzar pequeñas hojas secas al pasar cerca de alguien con quien se quería comunicar interés. Este gesto era tan discreto que podía pasar inadvertido para todos, excepto para el destinatario. ¿Recuerdas la plaza inicial, aquella donde las miradas se cruzaban bajo la apariencia de conversaciones banales? Esta plaza, aunque más solemne, cumple una función parecida. Es un escenario que, bajo la apariencia de neutralidad administrativa, permite que sucedan pequeños encuentros cuidadosamente dosificados. Te alejas de la plaza mientras la noche avanza. El aire se siente más frío, pero el silencio de la aldea se mantiene. Cada paso que das conecta lugares, personas y escenas, como un tejido invisible que solo adquiere sentido cuando lo miras en conjunto. La plaza queda atrás y tus pasos te llevan hacia un lugar más apartado, los jardines del monasterio. Puede que suene contradictorio, pero estos espacios, dedicados a la contemplación y al cultivo de plantas medicinales, también han servido como lugares de encuentro, aunque siempre bajo un velo de discreción mucho más denso que en cualquier otro sitio. El monasterio está rodeado por muros altos, y la entrada al jardín es modesta, apenas una puerta de madera reforzada. Una vez dentro, el aire cambia. Huele a hierbas, tierra húmeda y flores que crecen en hileras cuidadas. El sonido es distinto aquí, casi todo es silencio, salvo por el canto de algún ave nocturna y el roce leve del viento moviendo las hojas. Hecho histórico. En la Edad Media, los jardines de los monasterios eran espacios multifuncionales. Servían para el cultivo de hierbas medicinales, como lugar de estudio para monjes y, en algunos casos, como espacio de encuentro entre visitantes. Los historiadores aún discuten cuán estrictamente se controlaba el acceso de personas externas, pero hay testimonios que indican que estos jardines podían ser escenario de conversaciones discretas. En un rincón del jardín, cerca de una fuente pequeña, dos figuras conversan en voz muy baja. El pretexto parece ser una consulta sobre plantas medicinales, quizá un remedio para alguna dolencia común. Pero la postura, la atención mutua y las pausas largas sugieren que hay algo más. Dato cultural extraño. En algunos monasterios se documenta la costumbre de regalar pequeñas ramas de determinadas hierbas como símbolo de amistad o afecto. La elección de la planta podía tener un significado particular, aunque este solo era comprendido por quienes compartían el código. ¿Recuerdas la iglesia, el puente, la feria, el molino? Todos eran espacios públicos disfrazados de funcionalidad. El jardín del monasterio es diferente. Aquí todo parece más quieto, más contenido, como si el tiempo mismo se ralentizara para que las conversaciones no interrumpan la calma general. Te alejas del monasterio con la sensación de que en esta época cada lugar tiene capas ocultas de significado. No hay escenario demasiado solemne, demasiado mundano o demasiado simple para convertirse en el telón de fondo de una cita medieval. Lo único que se necesita es un pretexto sólido y paciencia suficiente para esperar el momento adecuado. La salida del monasterio te devuelve al aire frío de la noche. El jardín quedó atrás, pero su silencio sigue impregnando tus pasos. La aldea duerme, al menos en apariencia, aunque siempre hay rincones donde la vida nocturna tiene su propio pulso.
Tus pasos se encaminan hacia uno de esos lugares, el Molino de Aceite, un edificio que no tiene el glamour de la plaza ni la solemnidad de la iglesia, pero que juega un papel curioso en la rutina y, por supuesto, en el delicado juego de las citas medievales. El molino de aceite es más modesto que el de trigo. Su estructura es baja, de piedra, con un techo inclinado, cubierto de tejas oscuras. En el interior, el aroma es denso, mezcla de aceitunas prensadas, humedad y madera. La rueda de piedra, más pequeña que la de un molino de grano, descansa ahora en silencio, pero las manchas en el piso y las herramientas alineadas en un rincón dan testimonio de la actividad diaria. Hecho histórico. En muchas regiones mediterráneas, el aceite era un producto esencial, usado no solo para cocinar, sino también como base para lámparas y en la elaboración de ungüentos. Los molinos de aceite eran, por tanto, centros de actividad económica. Los historiadores aún discuten cuánto de esta actividad podía derivar en interacciones sociales, pero hay evidencia de que los intercambios comerciales a menudo eran excusas para reuniones más personales. Junto al molino, un pequeño grupo conversa en voz baja. A simple vista, es una charla técnica sobre el rendimiento de la cosecha de aceitunas, pero basta con mirar un poco más para notar que hay otra capa de significado, una mirada sostenida un segundo más de lo necesario. Un comentario que parece rutinario, pero que lleva un tono distinto, dato cultural extraño. En algunos pueblos se registran costumbres de obsequiar pequeñas ánforas de aceite como símbolo de alianza o afecto. El gesto, aunque práctico, podía tener un peso emocional considerable, dependiendo del contexto. Recuerdas el molino de trigo, con su ritmo constante, y notas que el molino de aceite comparte algo de esa atmósfera. Es un lugar funcional que, al amparo de su rutina, ofrece la privacidad suficiente para encuentros que necesitan discreción. Sales del lugar mientras la luna alcanza un punto más alto en el cielo. La aldea sigue tranquila, pero sabes que cada rincón, por modesto que parezca, guarda historias que se repiten una y otra vez. Del molino de aceite, tus pasos te llevan hacia uno de los lugares más inesperados para un encuentro, el cementerio. Puede parecer sombrío, pero en la Edad Media, estos espacios no tenían la misma carga emocional que les damos hoy. Eran parte activa de la comunidad, ubicados junto a las iglesias, y a menudo servían como lugar de paso o reunión. El cementerio está rodeado por un muro bajo de piedra. Cruzas una puerta sencilla y entras en un espacio donde el aire parece más frío. El suelo está cubierto de hierba baja, interrumpida por lápidas sencillas y cruces de madera. A un lado, una pequeña capilla guarda silencio. Hecho histórico. En muchas aldeas medievales, el cementerio era un lugar común para reuniones comunitarias, especialmente después de ceremonias religiosas. Los historiadores aún debaten cuánto de este espacio se utilizaba para encuentros discretos, pero hay registros de que no era raro que personas aprovecharan la tranquilidad del lugar para conversaciones privadas. Caminas por un sendero estrecho entre las lápidas. A lo lejos, ves dos figuras hablando en voz baja, como si compartieran una preocupación común. Tal vez sea una conversación genuina sobre la salud de un familiar, o tal vez sea otro de esos encuentros camuflados bajo un tema serio. En la Edad Media, el contexto lo es todo, y cualquier espacio puede transformarse en escenario de algo más. Dato cultural extraño. En algunos cementerios medievales se documenta la costumbre de dejar pequeñas ofrendas, no solo para los difuntos, sino también como señales para los vivos. Un objeto colocado en una tumba específica podía ser una señal convenida entre dos personas. ¿Recuerdas la iglesia, el monasterio, la plaza, el molino? El cementerio, aunque más silencioso, comparte con todos ellos esa dualidad de espacio público y privado, donde la apariencia es tan importante como la realidad. Te alejas del cementerio mientras la noche avanza. El aire es más frío, pero tus pasos se mantienen firmes. Sabes que aún hay más rincones de esta aldea que esconden historias de encuentros mínimos, casi invisibles, pero llenos de significado para quienes saben leerlos. El cementerio queda atrás como una sombra larga y fría, y vuelves a caminar hacia el corazón de la aldea. El cielo empieza a mostrar señales de madrugada, pero aún es noche profunda, esa hora en que el silencio parece un manto pesado que cubre todas las calles. A esta hora hay un lugar donde la vida no se detiene del todo, el horno comunal. El horno comunal está construido en piedra gruesa, con una boca ancha por donde entra y sale el pan que alimenta a buena parte de la comunidad. Durante el día es un hervidero de actividad.
mujeres entrando y saliendo con masas preparadas, niños correteando, el panadero controlando el calor y el tiempo con precisión. De noche, es un lugar más tranquilo, pero aún hay movimiento, preparativos para la mañana, hornadas que deben quedar listas antes de que salga el sol. El aire aquí es cálido, impregnado del aroma inconfundible de pan recién horneado. Este olor, mezcla de harina, levadura y leña, llena el espacio con una sensación acogedora, como si la misma aldea respirara en este lugar. Hecho histórico. En muchas comunidades medievales, el horno comunal era un centro social clave. El costo y la dificultad de mantener un horno individual hacían que casi todas las familias dependieran de este espacio compartido. Los historiadores aún discuten cuánto de esta interacción diaria incluía aspectos de cortejo, pero hay suficientes testimonios para pensar que el horno, con su constante flujo de gente, era también un espacio de encuentro. En un rincón, cerca de la leña apilada, dos figuras hablan en voz baja. El pretexto es claro: revisar la temperatura del horno o comprobar una masa que quedará para la siguiente tanda. Pero como en todos los otros lugares que has visto, hay algo en la postura, en la forma en que se intercambian las frases, que sugiere un interés que va más allá de la harina. Dato cultural extraño: en algunas aldeas se registran canciones populares que mencionan el horno comunal como lugar de confidencias y encuentros. En estas canciones, encender el fuego o amasar pan se convertían en metáforas de relaciones que se calentaban lentamente. ¿Recuerdas el molino, la taberna, la iglesia, el lavadero? El horno comunal tiene la misma esencia, un espacio funcional que, al amparo de la rutina, permite que se crucen caminos que, de otra manera, tendrían pocas oportunidades de encontrarse. Cuando sales, el aire frío de la madrugada golpea con más fuerza. La aldea duerme casi por completo, pero tú sabes que hay otros lugares donde la noche sigue teniendo su propio pulso. El camino desde el horno te lleva hacia las afueras de la aldea. El cielo está más claro, anticipando la llegada del amanecer, pero la noche aún cubre los campos. El siguiente escenario en este recorrido es uno de los más curiosos: los baños públicos. En la Edad Media, la idea de higiene era distinta a la nuestra, pero en muchas ciudades y aldeas existían baños comunales, lugares donde la gente podía bañarse, relajarse y, como es natural, conversar. Aunque su función principal no era social en el sentido moderno, eran puntos de interacción que, con la discreción suficiente, podían convertirse en escenarios de encuentros. El edificio de los baños es sencillo, hecho de madera y piedra, con un techo bajo del que sale vapor. El interior huele a humedad, jabón rústico y hierbas aromáticas usadas para perfumar el agua. El murmullo de voces se mezcla con el sonido del agua moviéndose en tinas y pilas. Hecho histórico. En ciudades como París o Londres, los baños públicos fueron espacios comunes hasta bien entrado el siglo XIV, cuando algunas regulaciones y prejuicios empezaron a limitar su uso. Los historiadores aún discuten si en aldeas pequeñas estos lugares tenían una función más práctica que social, pero es claro que la interacción entre personas era inevitable. En un rincón, dos personas conversan en voz baja. La excusa podría ser cualquier cosa: un comentario sobre la temperatura del agua, una consulta sobre hierbas para perfumarla, o simplemente un saludo educado. Pero como siempre, la conversación mínima tiene un peso mayor en el contexto de esta época. Dato cultural extraño: en algunas regiones, los baños comunales tenían días y horarios específicos para diferentes grupos de la comunidad. Esto, lejos de ser un obstáculo, generaba patrones predecibles que podían facilitar encuentros planeados. ¿Recuerdas el lavadero, la herrería, el horno comunal? Todos estos lugares tienen un patrón en común. La rutina es la fachada perfecta para encuentros que necesitan ser tan sutiles como constantes. Cuando sales de los baños, la madrugada está más avanzada. El aire fresco limpia el aroma de las hierbas y el silencio vuelve a imponerse. Tus pasos siguen adelante, sabiendo que cada lugar que visitas en esta aldea es una pieza más en el mapa silencioso de las citas medievales. La madrugada ha avanzado y la luz tenue del amanecer comienza a asomar tímida sobre los techos de la aldea. El frío parece más afilado a esta hora, ese tipo de frío que despierta incluso a quienes insisten en seguir durmiendo. La aldea, sin embargo, empieza a moverse. Un gallo canta a lo lejos, el sonido seco de una puerta de madera se abre, y el humo fresco de las chimeneas se eleva en espirales finas. Tus pasos te llevan a un lugar que, aunque cotidiano, tiene su propio papel en esta intrincada red de encuentros.
la plaza del mercado al amanecer. No es la feria ruidosa que conociste antes, ni el mercado lleno de gritos y trueques de la tarde. Este es el mercado en su estado más silencioso, un espacio que todavía huele a humedad nocturna y donde los primeros comerciantes preparan sus puestos. El suelo está mojado por el rocío, las mesas vacías se alinean como esqueletos esperando que les den vida. El aire está cargado de olores fríos, verduras recién cosechadas, pescado fresco cubierto de paños, sacos de grano apilados con cuidado. Todo es preparación, y en medio de esa calma hay una atmósfera propicia para conversaciones breves. Hecho histórico. En muchas aldeas medievales, el amanecer era una hora estratégica para quienes querían interactuar sin ser vistos por multitudes. Los historiadores aún debaten cuánto de esta discreción estaba planeada y cuánto era simple coincidencia. Pero hay testimonios que sugieren que las primeras horas del mercado podían ser usadas para encuentros que, en otro momento del día, serían imposibles. En un extremo de la plaza, dos personas revisan unas telas. Aparentemente están discutiendo sobre la calidad del tejido, pero sus miradas y las pausas entre frases revelan que el intercambio va más allá del comercio. Aquí, como en cada escenario medieval, el secreto está en las capas. Lo que se ve es solo una excusa para lo que realmente sucede. Dato cultural extraño. En algunas regiones, los comerciantes madrugadores utilizaban pequeñas marcas de tiza en sus mesas para enviar mensajes a clientes habituales. Estas marcas, que podían indicar descuentos o reservas, también podían servir como códigos para encuentros planificados. ¿Recuerdas la plaza del ayuntamiento, la feria, el puente, el horno comunal? Este mercado al amanecer comparte con todos ellos la misma esencia, un escenario de función clara que, en las manos adecuadas, se convierte en un espacio para encuentros calculados. Cuando te alejas, la luz del amanecer se extiende un poco más, tiñendo las fachadas de las casas con un tono cálido. La aldea está despierta, pero la calma aún domina el ambiente. La luz del amanecer se filtra ahora con más fuerza, y el cielo se tiñe de tonos dorados y naranjas. La aldea comienza su rutina diaria, pero tú sigues explorando los rincones que forman parte de este mapa secreto de citas medievales. El siguiente lugar en tu recorrido es el molino de agua, una construcción que no solo es funcional, sino que además tiene un encanto particular, gracias al sonido constante del río que lo alimenta. El molino de agua está situado en un extremo de la aldea, donde el terreno desciende suavemente hacia el cauce. El aire aquí es fresco, impregnado del aroma limpio del agua y de la madera húmeda. La rueda gira lentamente, impulsada por la corriente, y el sonido del agua cayendo crea un fondo sonoro que hace que cualquier conversación parezca más privada. Hecho histórico. Los molinos de agua, al igual que los de trigo, eran propiedad de señores o monasterios, y su uso estaba regulado. Los historiadores aún discuten cuánto tiempo libre pasaban aquí los aldeanos, pero hay evidencias de que las orillas del río, cerca del molino, eran lugares comunes para encuentros discretos. En la orilla, dos personas conversan mientras revisan unas cestas. El pretexto puede ser cualquier cosa: pescar, lavar utensilios, comprobar el flujo del agua. La conversación es breve, pero el sonido constante del río permite pausas largas sin que el silencio resulte incómodo. Dato cultural extraño. En algunas aldeas, se documenta la costumbre de dejar pequeñas piedras pintadas o marcadas en la orilla como señales convenidas. Estas piedras, aparentemente sin valor, podían marcar un punto de encuentro o recordar un compromiso. ¿Recuerdas el puente, el lavadero, la herrería, el molino de aceite? Todos comparten algo en común: el uso práctico que se convierte, con suficiente paciencia, en un escenario para encuentros que deben pasar inadvertidos. El agua sigue fluyendo, indiferente a las palabras que se dicen en su orilla. Cuando te alejas, el sonido del molino queda atrás, pero sigue resonando como un recordatorio de que, en esta época, cada lugar tiene más de un propósito, y cada propósito puede esconder una historia. Ahora que el amanecer está avanzado, la aldea se prepara para un nuevo día. Pero en nuestra historia, seguimos avanzando a través de estos espacios que, con su calma, sostienen una red de momentos y encuentros que componen la vida amorosa medieval. El molino de agua queda atrás, pero el murmullo del río sigue acompañando tus pasos como un eco lejano. La aldea, ya completamente despierta, parece diferente a la que conociste bajo la luz incierta de la noche. Las calles, ahora llenas de actividad, ofrecen un escenario muy distinto. Comerciantes que instalan sus puestos,
animales que avanzan con paso lento, vecinos que intercambian noticias recientes. Sin embargo, incluso en medio de este bullicio, los encuentros privados siguen encontrando su espacio. Y el lugar al que te diriges ahora, la plaza de entrenamiento para jóvenes aprendices, es uno de esos escenarios que a primera vista parece tener poco de romántico, pero mucho de interacción social. La plaza de entrenamiento es un espacio amplio, rodeado por construcciones bajas y con un suelo de tierra apisonada. Allí, grupos de jóvenes practican diferentes oficios, desde carpintería básica hasta ejercicios físicos que sirven como introducción a la defensa personal. El ruido de martillos golpeando madera se mezcla con órdenes cortas de instructores que supervisan cada movimiento. Para los aprendices, este es un espacio de disciplina; para los curiosos, un espacio de observación; para algunos pocos, una oportunidad sutil de encuentro. Hecho histórico. En la Edad Media, muchos gremios y oficios organizaban entrenamientos conjuntos para jóvenes aprendices. Estos eventos, aunque formales en teoría, eran también momentos en que personas de diferentes familias interactuaban bajo la supervisión de maestros. Los historiadores aún discuten cuánto margen real existía para el cortejo en este contexto, pero no cabe duda de que las conexiones personales podían comenzar aquí. En un rincón de la plaza, un joven aprendiz de carpintero se detiene un momento para beber agua. A unos metros, una joven parece estar entregando un mensaje al maestro herrero, pero su mirada se desvía repetidamente hacia el aprendiz. El intercambio es breve, apenas unas palabras sobre un encargo, pero suficiente para establecer un contacto que, en otro momento, podría repetirse. Dato cultural extraño. En algunos gremios se documenta la costumbre de intercambiar objetos pequeños hechos durante el aprendizaje como símbolo de respeto o interés. Estos objetos, a menudo piezas simples de madera o metal, podían conservarse como recuerdos durante años. ¿Recuerdas el campo de entrenamiento militar, la feria, el molino, la herrería? Todos comparten la misma esencia. Un escenario formal que, con suficiente discreción, se convierte en un espacio de encuentro. La plaza de aprendices no es diferente. Aunque llena de ruido y movimiento, en sus rincones se desarrollan historias silenciosas que forman parte del tejido invisible de la vida medieval. Cuando te alejas, el sol ya ha subido un poco más en el cielo. La luz ilumina los techos de la aldea y el aire parece más cálido, pero tu recorrido aún no ha terminado. Dejas atrás la plaza de aprendices y te diriges hacia un espacio que, aunque funcional, tiene una atmósfera muy distinta: el taller de tejidos y tintes. Este lugar, con su mezcla de colores vivos y aromas intensos, es un centro de actividad constante y, como todos los centros de actividad, un punto de encuentro. El taller está ubicado en una calle lateral, con una fachada de madera adornada con telas colgadas para secar. Al entrar, el aire está impregnado de olores: lana recién lavada, hierbas usadas para teñir, y el aroma fuerte de ciertos tintes minerales. Grandes tinas de madera burbujean suavemente mientras los aprendices remueven la tela con palos largos, cuidando que el color se distribuya de manera uniforme. Hecho histórico. En la Edad Media, la producción de textiles era una de las actividades económicas más importantes. Talleres de este tipo abastecían no solo a la comunidad local, sino también a mercados más amplios. Los historiadores aún debaten cuánto margen había para interacciones personales en estos talleres, pero hay registros de encargos que servían como pretexto para visitas frecuentes. En una mesa lateral, una joven revisa una pieza de tela teñida en un color profundo. Un joven entra con la excusa de recoger un pedido para su familia. La conversación es breve, pero la familiaridad en el tono revela que este no es su primer intercambio. El color de la tela parece ser un código en sí mismo, un mensaje silencioso que podría ser entendido solo por ellos. Dato cultural extraño. En algunas regiones, regalar una prenda teñida en un color específico podía ser interpretado como una declaración de interés o compromiso. Aunque no era una norma oficial, este gesto aparece repetidamente en canciones y relatos populares. ¿Recuerdas la feria, el lavadero, la herrería, el horno comunal? El taller de tejidos comparte con todos ellos la misma dinámica, un espacio de trabajo que, con la rutina adecuada, se convierte en escenario de momentos importantes disfrazados de gestos cotidianos. Cuando sales, el sol ya ilumina la calle con más fuerza. La aldea está despierta por completo, pero tu recorrido aún continúa. Cada espacio que visitas, cada interacción que observas,
Se suma a este retrato detallado de cómo las citas medievales, aunque invisibles a simple vista, estaban entrelazadas con la vida diaria en cada rincón de la comunidad. El taller de tejidos queda atrás, pero su olor a lana y tintes parece quedarse impregnado en la calle mientras avanzas. El sol ya está bien alto y la aldea está en plena actividad. En este momento del día, los lugares donde uno podría pensar que no hay espacio para encuentros suelen sorprender más. Y el siguiente en la lista es, sin duda, uno de esos espacios: el camino hacia los huertos comunales. El sendero que lleva a los huertos está bordeado por cercas bajas de madera, detrás de las cuales se extienden pequeñas parcelas organizadas con precisión. El aire está impregnado del aroma fresco de la tierra húmeda, mezclado con el olor más fuerte de hierbas cultivadas para remedios y condimentos. El sonido es tranquilo: pájaros, insectos y el ruido suave de alguien trabajando la tierra con una azada. Hecho histórico: los huertos comunales eran parte esencial de la vida aldeana. Las familias que no tenían suficiente terreno propio podían cultivar en estas parcelas colectivas. Los historiadores aún debaten si los huertos eran realmente espacios de interacción social activa, o más bien lugares prácticos. Pero hay relatos que mencionan matrimonios iniciados en este entorno. En un rincón del huerto, una mujer recoge hierbas medicinales. A pocos pasos, un joven revisa un pequeño arado manual. Las frases que intercambian tienen todo el aspecto de una conversación técnica sobre cultivos, pero las pausas largas y las sonrisas breves dicen otra cosa. Aquí, como en el lavadero, el horno, la feria o la plaza, el trabajo es la excusa perfecta para compartir unos minutos sin levantar sospechas. Dato cultural extraño: en algunas regiones se documenta la costumbre de plantar ciertas flores en las esquinas de los huertos, como señal de simpatía o interés hacia otra persona que también trabajaba allí. Este detalle, invisible para la mayoría, podía ser un mensaje silencioso que no requería palabras. El calor comienza a subir y el aire sobre la tierra húmeda parece vibrar suavemente. ¿Recuerdas el molino, la taberna, el puente, el taller de tejidos, la plaza de aprendices? Todos estos lugares, tan diferentes en función y apariencia, cumplen el mismo papel. Cada uno es un engranaje en el mecanismo lento pero constante del amor medieval. Cuando te alejas de los huertos, la aldea sigue con su rutina diaria. Para los demás, nada especial ha ocurrido. Pero para quienes saben leer los gestos, cada visita a este lugar es otro capítulo de una historia que avanza en silencio. Dejas atrás los huertos y vuelves a adentrarte en las calles empedradas de la aldea. El sol comienza a inclinarse y la luz de la tarde tiñe las fachadas con tonos cálidos. En esta parte del día, un nuevo espacio cobra protagonismo: el taller del alfarero. El taller del alfarero está situado en una esquina, con su puerta abierta para dejar salir el calor. El aire huele a arcilla húmeda y humo de horno. En el interior, estantes de madera sostienen vasijas, cuencos y jarras en diferentes etapas de elaboración. El alfarero trabaja con calma, sus manos cubiertas de barro, mientras dan forma a una pieza en el torno. Hecho histórico: la alfarería era una de las artesanías más comunes y necesarias en la Edad Media. Los talleres no solo producían objetos para uso diario, sino también piezas decorativas que podían servir como regalos. Los historiadores aún discuten si estas piezas eran usadas como símbolos de afecto, pero hay registros de objetos que fueron conservados como recuerdos personales durante años. En un rincón del taller, una joven observa cómo el alfarero trabaja. A los pocos minutos entra otra persona, aparentemente para recoger un encargo. La conversación es breve, centrada en la jarra que viene a buscar, pero la manera en que ambos evitan miradas directas demasiado prolongadas es un lenguaje en sí mismo. Dato cultural extraño: en algunas aldeas se documenta la costumbre de marcar discretamente la base de una pieza de cerámica, como señal de un acuerdo o promesa entre dos personas. Este tipo de marcas no eran visibles para cualquiera, pero para quien sabía dónde mirar, podían tener un significado muy concreto. ¿Recuerdas la herrería, el taller de tejidos, el molino, la plaza, la iglesia, el monasterio? Cada lugar tiene su propio lenguaje, y el taller del alfarero no es distinto. Aquí, el barro y el fuego sirven como fondo para conversaciones que, aunque parecen triviales, forman parte de un mapa mucho más amplio de relaciones y encuentros. Cuando sales del taller, la luz de la tarde comienza a volverse más dorada. La aldea parece más tranquila, como si se preparara para la noche.
Pero tú sabes que aún hay lugares por visitar y que en esta época cada escenario, sin importar lo mundano que parezca, puede ocultar una historia. El taller del alfarero queda atrás, y con él, el olor a barro húmedo y fuego suave que parecía envolver todo el lugar. Sales a la calle y notas que la luz de la tarde se estira, haciéndose más dorada y baja, tiñendo las piedras y la madera de las casas con un tono que parece casi irreal. Es esa hora del día en que la aldea comienza a cambiar de ritmo. El trabajo se ralentiza, las voces bajan de tono, y una sensación de calma anticipa la llegada de la noche. Tus pasos te llevan ahora hacia uno de los últimos escenarios de este recorrido, el granero comunal, un espacio que, a simple vista, no parece tener ninguna relación con encuentros discretos. Pero en una época en la que cualquier lugar de uso común era un punto de paso obligado, el granero se convierte en una pieza más de este entramado de interacciones. El granero es un edificio amplio, hecho de madera oscura, con puertas altas y un techo inclinado. El aroma que lo llena es inconfundible: heno seco, grano almacenado y una nota leve de polvo suspendido en el aire. Durante el día, el lugar está lleno de movimiento: animales que se alimentan, campesinos que traen sacos, trabajadores que mueven fardos. Pero a esta hora de la tarde, la actividad disminuye. El espacio se queda casi vacío, y en ese silencio se abre un margen para conversaciones breves. Hecho histórico: los graneros comunales eran estructuras esenciales para almacenar grano y otros productos agrícolas que pertenecían a toda la comunidad o a un señor local. Los historiadores aún debaten cuán frecuentemente eran usados para encuentros sociales no oficiales, pero hay relatos que mencionan visitas oportunas en horas de baja actividad. En un rincón del granero, una figura revisa un saco de grano. A los pocos metros, otra persona entra con una excusa similar. El intercambio verbal es mínimo: una observación sobre la calidad del trigo, un comentario sobre la cosecha. Sin embargo, en el tono, en las pausas, en la manera en que las manos se detienen un segundo más de lo necesario, hay un lenguaje que cualquiera acostumbrado a estos gestos reconocería. Dato cultural extraño: en algunas aldeas se documenta la costumbre de dejar pequeñas cintas atadas en los extremos de los fardos de heno como señal discreta para otra persona. Estas cintas, aunque invisibles para la mayoría, podían ser un mensaje silencioso que decía mucho sin decir nada. ¿Recuerdas el molino, la taberna, la plaza, el taller de tejidos, el horno, el lavadero, el puente? Todos estos lugares, tan distintos, comparten un hilo invisible: la habilidad de transformar la rutina en una oportunidad. El granero, con su aroma a heno y su penumbra tranquila, es otro ejemplo perfecto de cómo el amor medieval se abre paso donde menos se espera. La luz que entra por las rendijas de la madera se vuelve más tenue. Sales del granero sabiendo que el día está por terminar y que queda un último escenario antes de que la noche cierre este recorrido. La tarde ya es casi noche. La aldea se envuelve en un silencio nuevo, un silencio que no es el de la madrugada ni el del mediodía. Es un silencio más denso, más completo, interrumpido solo por pasos ocasionales y el sonido de alguna puerta cerrándose. El aire es fresco, con un aroma que mezcla humo de chimeneas y tierra enfriándose. Tu recorrido te lleva hacia el último escenario de este viaje: la torre de vigilancia. No es una torre alta ni imponente como las de los castillos que adornan los libros de historia, sino una estructura de madera y piedra modesta, pensada para observar los alrededores de la aldea. Durante el día, los vigilantes controlan el paso de viajeros y comerciantes. Durante la noche, la torre se convierte en un punto tranquilo, desde el que se puede ver todo el pueblo. El acceso a la torre es sencillo: una escalera de madera gastada por el uso, un pequeño rellano y una plataforma donde el aire se siente más frío y libre. Desde aquí, la vista de la aldea es distinta. Las calles parecen más estrechas, las casas más pequeñas y el conjunto más tranquilo. Es un lugar perfecto para una conversación breve, un intercambio rápido que, cubierto por la excusa de la vigilancia, no llama la atención. Hecho histórico: muchas aldeas medievales tenían torres de vigilancia sencillas, gestionadas por la propia comunidad. Los historiadores aún debaten cuánto tiempo libre tenían los vigilantes para actividades no estrictamente relacionadas con la seguridad. Pero hay relatos que mencionan encuentros concertados en estos espacios elevados. En la torre, dos figuras se apoyan en la baranda de madera. La conversación parece centrarse en la vista: el color del cielo, la calma de los campos, la actividad de la plaza.
Pero como en todos los otros lugares que has visto, la superficie no es la historia completa. Las pausas, las miradas, el simple hecho de compartir unos minutos aquí son el verdadero núcleo de la interacción. Dato cultural extraño. En algunas regiones se documenta la costumbre de dejar pequeñas marcas talladas en la madera de la torre como recordatorio de encuentros pasados. Estas marcas, invisibles para la mayoría, podían ser leídas por quienes sabían dónde buscar. Desde la torre puedes ver todos los escenarios que has recorrido. La plaza, el molino, la taberna, el horno, el lavadero, el taller de tejidos, el puente, el monasterio. Cada uno guarda su propia colección de encuentros y momentos. Todos, juntos, forman un mapa silencioso de citas medievales que, aunque invisibles para la historia oficial, sostienen la vida social de la aldea. La noche cae por completo. El aire es más frío y el silencio más profundo. La torre, como el resto de la aldea, guarda sus secretos. Y tú, después de haber recorrido cada rincón, entiendes que en la Edad Media, el amor y las citas no eran eventos dramáticos ni explosivos. Eran una suma de instantes pequeños, de lugares compartidos, de gestos mínimos que, repetidos a lo largo del tiempo, construían una historia tan sólida como las piedras que sostienen esta aldea. Sales de la torre, la aldea descansa y tú con ella. El recorrido termina, pero la calma permanece. La aldea duerme, y contigo también la noche. Todo lo que viste las plazas, los molinos, los puentes, los huertos, los talleres, la torre se queda ahora en silencio. Pero no es un silencio vacío, es un silencio lleno de ecos, ecos de pasos que caminaron antes que tú, de conversaciones que apenas fueron susurros, de miradas que parecían no tener importancia, pero que construyeron la historia más constante de la Edad Media, la de la vida diaria. Si miras atrás, te darás cuenta de algo curioso. En este recorrido nunca hubo grandes gestos, ni declaraciones dramáticas, ni escenas dignas de una canción épica. Hubo, en cambio, una sucesión interminable de instantes diminutos, un comentario junto a un horno, una mirada en un mercado, una conversación breve en un puente. Y sin embargo, fue precisamente eso lo que sostuvo las relaciones, lo que tejió la red silenciosa de afectos en un mundo que vivía más despacio. Es fácil pensar que aquellas citas medievales fueron miserables, que el amor se ahogaba en reglas, que la paciencia era un requisito cruel, y quizás había algo de eso. Pero también es cierto que, en un mundo donde no había prisa, cada encuentro era un lujo. Cada minuto juntos valía más porque costaba conseguirlo. No existía la inmediatez, y tal vez por eso, lo que se lograba tenía un peso distinto, uno que hoy tal vez ya no entendemos del todo. Recorrer esta aldea contigo ha sido como caminar por un sueño que se cuenta a sí mismo en voz baja. Un sueño hecho de calles de piedra, techos de madera, humo de chimeneas y gente que encuentra la manera de estar junta incluso cuando el mundo entero parece hecho para mantenerlos separados. Y quizás esa es la moraleja, que la vida, incluso en sus formas más restringidas, siempre busca sus grietas por donde colarse. Tú, que me has acompañado hasta aquí, ya sabes que la Edad Media no estaba hecha para los apresurados, ni para los que buscan emociones inmediatas. Aquí, cada paso era lento, cada encuentro era contenido, cada palabra estaba medida, pero de alguna manera, eso es lo que lo hacía todo más verdadero. El tiempo se tomaba su tiempo, y lo que quedaba, quedaba de verdad. Así que esta noche, al cerrar los ojos, piensa en las plazas tranquilas, en los molinos, en los huertos, en los talleres y puentes. Piensa en todas esas personas que, siglos atrás, hicieron de su rutina un lugar para el afecto silencioso. Y recuerda que, aunque los tiempos cambien, hay cosas que siempre se mantienen iguales. El deseo de encontrar un momento, por pequeño que sea, para estar cerca de alguien más. Yo soy el soñador soñoliento, y me despido de ti o de usted, mejor dicho, con la misma calma con la que hemos caminado esta historia. Que tu noche sea tan larga y tranquila como una cita medieval, lenta, silenciosa, pero llena de significado. Duerme bien, viajero de la historia. La aldea queda atrás, pero el sueño apenas comienza.